Y esto a mí personalmente me fastidia cómo un ayuntamiento o una comunidad autónoma puede utilizar inteligencia artificial o un diseño pobre en recursos, habiendo grandes profesionales en la zona precisamente en la que están ubicados. Entonces, el problema que tenemos en España primero es que no hay una cultura visual, que la gente no sabe lo que es el diseño, no sabe para qué sirve el diseño, no entienden cuál es la función del diseñador y se piensan que al final todo recae en un ordenador, todo recae en un software que tú le das a varios botones y te hace cosas y al final pues todo recae en la inteligencia artificial, ¿no? Sí, porque supongo que entonces te acuerdas de un proyecto de Rubio del Amo y de Cruz más Cruz. Se quedó eclipsado por un vídeo por una campaña o por un rebranding de vídeos de stock. Esa nueva persona que entró pues no quiso tirar por lo que ya había hecho, sino que decidió buscarse las habichuelas y contratar a un diseñador cutre. Esta última década han habido empresas muy grandes que han tenido rediseños que tú mismo has analizado en tu canal. Me gustaría saber algunos que te hayan gustado a ti personalmente mucho y alguno que no. Y yo, esto es una espinita que tengo clavada y no se lo voy a perdonar a Elon Musk seguramente, es lo que le hicieron a Twitter. Es lo que tienen los caprichos de un niño que tiene mucho dinero y que hace lo que le da la gana, básicamente. Para mí a nivel de marca fue una pérdida súper triste de algo que formaba parte de la cultura popular. Yo vengo de la Escuela de Diseño de Murcia, sé que le has hecho 1 o 2 vídeos. Cierre inmediato por su mal estado. ¿El gobierno de Murcia no ha tenido tiempo en 14 años para buscar una alternativa? Bueno. También sé que has hablado de la Escuela de Diseño de Alicante. Hay pulgas, sí, pulgas, pero también ratas, nidos de avispas, goteras, grietas. Si eres autónomo o emprendedor, tienes un negocio, una startup o una pyme, escríbeme a este correo y trabajemos tu marca juntos. Bienvenidos a Sorno Culture, un espacio en el que divulgamos sobre creatividad, sobre diseño gráfico, en este caso, que tenemos un invitado muy especial, y bueno, sobre arte, sobre emprendimiento. Sin más dilación, quiero anunciar que estamos con Marco García, también conocido como Marco Creativo, en YouTube. Y nada, Marco, es un placer tenerte aquí. La verdad es que a mí me vuela la cabeza porque te llevo siguiendo mucho tiempo y me gustan mucho tus vídeos. Y bueno, hay algunas cositas que quiero comentar, pero me las voy a reservar para después. Así que nada, Marco, hazte una pequeña introducción, si quieres. Yo tengo cosas apuntadas que ahora comentaré. Pues nada, oye, un placer, Mario, por invitarme a tu podcast. Y pues a mí siempre me encanta estar hablando de diseño y de mi día a día y de todo lo que me envuelve, que es lo que me gusta, y por eso me dedico a compartir y a crear contenido, así que muchas gracias por esta invitación. Espero que la gente reciba algo y aprenda algo y por lo menos que pase un rato interesante. Bueno, yo llevo más de 20 años como diseñador y como formador pues llevaré aproximadamente 10, 12 años. Y bueno, prácticamente toda mi vida como profesional ha sido compaginando la parte del estudio y del diseño y la parte de los clientes con la formación. O sea que es algo que llevo dentro, me encanta compartir y bueno, aquí estamos intentando arrojar un poco de luz a aquel que quiera meterse en este mundo. Pues ya te digo, la verdad es que considero que te honra mucho aceptar este tipo de invitaciones y venir a espacios bastante más pequeños, porque yo entiendo que te has convertido con el tiempo en un referente de habla hispana en tu sector, sobre todo en divulgación sobre diseño gráfico, porque, bueno, pues tienes más de 700.000 suscriptores en YouTube y tienes un montón de proyectos. Aquí tengo algunos datos que ya ahora sí que aprovecho para comentar. Has abierto ahora una escuela que es la escuela FETEN, que es una escuela de branding, que además es una escuela de branding que considero que toca algunos puntos muy interesantes sobre el branding, porque yo, por ejemplo, bueno, lo hemos hablado un poco fuera de cámara, pero yo vengo de la Escuela Superior de Diseño de Murcia y el diseño gráfico considero que como formación peca muchas veces de ser bastante generalista o de ser muy amplio. ¿Por qué lo digo? Porque el diseño gráfico, pues sí, abarca desde las marcas, yo tenía asignaturas como fotografía, como volumen, que era más como escultura, había ilustración, en fin, al final tocan muchos palos y es verdad que las marcas son uno de los sectores más potentes y con más salidas en el mundo del diseño. Sí, a ver, prácticamente FETEN es el resultado de tantos años trabajando en este sector y aprendiendo constantemente, ¿no? O sea, nos dimos cuenta precisamente de que la parte más estratégica
pues se tocaba muy por encima, no se entendía muy bien cuál era la finalidad de una marca, cómo construir una marca. Pues normalmente como diseñadores, y lo veo lógico también, nos centramos mucho en la parte estética, pero el diseñador tiene que ser una pieza clave en un negocio, ¿no? Entonces, para aportar valor tienes que trabajar la parte estratégica y saber conectarla al negocio. Y eso es clave para que todo funcione bien. Y a partir de esa idea, de esas necesidades que nosotros detectábamos, sobre todo en la gente que me sigue a mí y que mis propios alumnos que he tenido durante años, que necesitaban profundizar en esa parte porque es algo que no se enseña en las universidades. Entonces, bueno, gracias a este tipo de formaciones, como en Escuela FETEN, que sí que dejamos un poco de lado lo que es el diseño y nos centramos sobre todo en entender cuáles son las necesidades para saber qué tienes que diseñar, básicamente, que es la clave para que todo fluya, para que el cliente esté contento y para que al final consigas desarrollar una solución que encaje, que es básicamente lo que queremos todos, ¿no? Claro, totalmente. Quiero profundizar en ello un poco más adelante, pero estoy totalmente de acuerdo. Has sido también, o por lo menos investigando, has sido también docente en la BASAD, ¿verdad? Sí. ¿Puede ser de la asignatura de emprendimiento? Sí, eso o no es. sé, no sé si de alguna más, lo digo porque la BASAD, bueno, es como la escuela, es una escuela que tiene máster privados, que además pues, yo creo que cuando estaba en la carrera prácticamente todos queríamos tener un máster de allí, porque la verdad es que tienen tirón, es verdad. Y ya se nota que tienes una trayectoria relacionada con el mundo de la enseñanza, con el mundo de la divulgación, con el mundo de hablar sobre realmente eso que te apasiona, ¿no? Que es el diseño. No teniendo, ahora mismo estoy hablando de la parte más como profesor, porque la parte de youtuber o de moverte por redes sociales la vamos a hablar también un poco más adelante, pero desde luego tienes mucha trayectoria en ello. Y por aquí tengo un dato también, y es que puede ser que estudiases ingeniería informática. Sí. Eso... Sí. O sea, realmente mi carrera de formación universitaria es ingeniería informática, sí. Es que eso me voló la cabeza cuando lo descubrí, porque la verdad es que a lo mejor es un poco cliché y no tampoco... Pero ingeniería informática, aparte de ser una carrera que yo considero que es bastante complicada, así de primera yo creo que la percepción global de la sociedad es que la ingeniería informática tiene muchas salidas laborales también, o más incluso que el diseño gráfico. Sí, yo te diría que más. Aquí el único hándicap o problema es que, bueno, finalmente yo estudié por necesidad, porque era lo único así que más o menos encajaba en lo que me gustaba, que eran los ordenadores, pero cuando acabas la carrera y empiezas a trabajar te das cuenta de que, bueno, está bien, pero no es lo que te llena. Entonces, bueno, a partir de ahí empecé a trabajar en una empresa en la que solicitaban las dos cosas, ingeniero informático y además que pudiera hacer algún diseño para la empresa. Y a partir de ahí dije, bueno, esto parece que me gusta bastante. Yo había hecho mis pinitos cuando era más joven, haciendo carteles para amigos y cosas de esas. Y siempre me había atraído mucho la posibilidad de crear cosas de la nada, conceptos, comunicar ideas. Y decidí estudiar diseño gráfico a nivel privado y, bueno, a partir de ahí todo empezó como una bola de nieve que empezó a crecer, empecé a estudiar todo lo que podía, todo lo que tenía a mi alcance, a nutrirme y yo creo que es la mejor manera de aprender es a partir de la experiencia, ¿no? De ir trabajando, de ir empezando a desarrollar proyectos de manera real y así es como he ido configurándome como profesional realmente. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Hay gente, bueno, yo considero por lo menos que trabajar de lo que a uno realmente le motiva y le mueve es importante. Entiendo que en muchas ocasiones es complicado conseguirlo, pero cuando se dan los casos, evidentemente, pues mejor que mejor. Y quería saber, entonces, ¿cuál crees que fue tu motivación por la cual el diseño gráfico te fascinó? ¿Qué fue lo que tú dijiste? ¡Buah! Esto me gusta, por aquí quiero tirar. A ver, sobre todo la parte creativa. Yo soy una persona que me encanta la creatividad, me encanta crear ideas. Siempre me ha gustado mucho tanto la parte visual como la parte de la música. O sea, yo siempre he sido un creador nato en todo lo que es audiovisual
y compongo canciones, o sea, todas las canciones que aparecen en los vídeos las he hecho yo. O sea, me encanta la parte gráfica, la parte en vídeo, o sea, todo me gusta, la parte creativa, y creo que yo necesitaba, o sea, yo tengo algo por dentro que me pide que tenga que sacar esas ideas que tengo hacia afuera y que las tenga que compartir, ¿no? Así que yo creo que esa necesidad innata es lo que me hizo decantarme por estudiar diseño y al final pues dedicarme a esta profesión, más que como ingeniero informático, que sí que está muy bien, que puede tener también sus partes creativas, pero mucho menos, ¿no? Ujú. Y yo creo que esa necesidad creativa de crear y de compartir es lo que me hizo decantarme por el diseño. No sé si has mencionado muchas veces que efectivamente también te dedicas a hacer música como productor y tal, pero me venía a mí a sonar de hace mucho tiempo de que lo mencionases en algún vídeo. Y es que se ve. Fíjate, yo también soy productor musical. Ah, qué bien. Lo que pasa es que yo utilizo FL Studio. Sí. Y sí. Yo también intento abarcar, sobre todo de manera creativa, incluso para marcas puede ser útil el plantear también el diseño sonoro. Plantear también cómo puede ser la marca desde el sonido, ¿no? Eso me parece súper interesante. Y Sí. evidentemente tiene sus ventajas, porque cuando utilizas tu propia música, que yo no utilizo siempre, por ejemplo, para este proyecto, música mía, siempre, a veces utilizo también de banco sin copyright, pero es verdad que plantear tu propia música pues te da muchísimas licencias de poder hacer lo que quieras sin peligro a que se te desmonetice un vídeo. O ya una marca personal de saber que nadie va a obtener esa canción. Entonces eso me parece súper bonito, ¿no? Sí que es verdad que al final el tiempo es clave en todo, y cuando yo empecé pues me lo hacía todo, música. Ahora tiro de cosas que tengo hechas porque me es imposible ponerme a componer básicamente por tiempo. O sea, tengo que dedicar tiempo a la escuela, al estudio, a YouTube, y lleva bastante tiempo, pero sí que la música siempre ha sido algo que ha estado muy conectado a mí, y yo creo que también la imagen, y es algo que cuando puedo y cuando tengo tiempo, o sea, necesito construir algo y crear algo que me permita también un poco esa necesidad que yo tengo, que yo no soy ningún artista, yo no me considero un artista, pero es verdad que tengo esas necesidades como de crear piezas que me permitan comunicar cosas, ¿no? Y es un poco la clave de todo lo que hacemos como diseñadores, como compositores, ¿no? Y bueno, eso es lo que llevo por dentro y lo que me permite seguir construyendo constantemente. Yo creo que algo de artista tiene que haber ahí detrás. Me refiero, yo también desde pequeño he sentido el impulso de crear cosas como un impulso de necesitar estar expresándome, pero mediante el hacer, ¿no? Y eso creo que a la gente que se le da de forma genuina se le nota. Y sí, efectivamente, uno encasillarse en un oficio o en un sector que no le termina de satisfacer esa necesidad puede ser un poco complejo a la larga. Estoy totalmente de acuerdo. Porque entonces, hablando ya que hemos hablado un poco de tu origen, bueno, efectivamente, ¿no? Tu estudio de diseño gráfico, que creo que se fundó en 2008. 2008, Marco sí. Creativo, un estudio en Crevillente, cerquita de aquí de Murcia. Sí. ¿Cuál fue tu motivación para decidir hacer un estudio de diseño y no trabajar para una empresa, por ejemplo? Bueno, mi motivación fue también que soy una persona un poco inquieta, en el sentido de que si noto que aquello no evoluciona o no soy capaz de evolucionar dentro de una empresa y me estanco, para mí es un freno. O sea, yo necesito siempre estar constantemente evolucionando, y no soy una persona tampoco demasiado inquieta, que está constante. No, pero sí que es verdad que necesito mi propia evolución, aunque sea más lenta, pero necesito evolucionar de alguna manera, ¿no? Y estar en una empresa siempre me causaba, llegado a un tiempo, un freno. Y pasé por varias empresas y, bueno, me di cuenta de que al final era un ciclo que iba a estar siempre girando de alguna manera, que no iba a conseguir a lo mejor avanzar como a mí me gustaría, y decidí intentarlo y montarme por mi cuenta, hacerme autónomo e intentar empezar a conseguir clientes, ¿no? Y trabajar con clientes reales. Fue un paso evidentemente importante, como todos los pasos en esta vida, que son importantes, pero una vez que lo das y que entiendes cómo funciona el sector y que eres capaz de conseguir clientes y de dar soluciones, pues te ves más capacitado, todo empieza a girar y vas creciendo. Y creo que aquí ya
una vez que empiezas a trabajar en tu proyecto, es tu proyecto, ya como ya lo das todo, ¿no? Y creo que es una muy buena manera de desarrollarse también como profesionales, poder tener tu propio proyecto. Eso no quiere decir que todo el mundo valga para ser autónomo o freelance, porque no es así. Habrá gente que le guste trabajar en una empresa y no tener esos agobios, ¿no? Esas incertidumbres que tenemos los autónomos. Pero bueno, yo creo que es una herramienta súper potente para desarrollarte como profesional. Es lo mejor que hay. Totalmente. Creo que nace una motivación en un proyecto personal que muchas veces es complicada de que nazca de la misma manera cuando trabajas para otra persona, ¿no? Creo que de aquí podemos sacar una temática interesante que yo creo que es sobre los inicios del estudio de marco creativo, ¿no? Cómo podemos decir que fueron esos inicios, fueron complejos, fue todo como una rueda desde el principio. Sobre todo yo creo que la pregunta interesante, porque yo estoy en el mismo proceso, lo que pasa es que claro, tú estás en una etapa muy avanzada en la que efectivamente pues todo te ha ido bastante bien, ¿no? Considero. Sí. Pero yo estoy como en la etapa inicial todavía, es decir, yo también tengo la página web prácticamente del estudio ya terminada, ya prácticamente, ¿no? Y este proyecto de podcast surge como una manera de divulgación sobre creatividad, no como diseño gráfico únicamente, sino como algo más amplio hacia el emprendimiento, hacia la cultura joven, hacia el arte. ¿Y cómo crees tú que son los inicios de un estudio? ¿Qué consejos crees que podrías dar para que eso funcione realmente? Porque yo creo que el problema o la dificultad no nace tanto en el talento o en hacer buenos productos, sino incluso en encontrar clientes y saber venderlos. Yo creo que primero, tienes que echarle mucha cara, ¿vale? No puedes tener vergüenza a hablar con gente, no puedes tener vergüenza a tener que moverte de tu sitio, ir a visitar empresas. O sea, es la vergüenza, quítatela, porque si no, no vas a conseguir trabajo. Y luego también, como tú dices, es súper importante venderse. Pero yo creo que es súper importante, más que venderse, es ser natural y honesto. O sea, que la gente detecte que eres transparente, que no intentas aparentar, que eres claro, que comunicas exactamente lo que haces sin intentar impostar algo que, pues que no es, porque eso se nota y la gente, sobre todo que está curtida en la calle, lo nota. Así que lo más importante es que seas tú mismo, que seas honesto, honesta, y que siempre intentes decir qué es lo que haces, cómo lo haces, mostrar algún ejemplo, habla de ello, intenta dar soluciones a esa empresa. Siempre aconsejo que antes de ir a visitar una empresa o hacer una reunión, que investiguen sobre esa empresa, que busquen qué hacen, cómo lo hacen, en qué les puedes ayudar, porque eso también dice mucho de un profesional, y cuando tienes esa entrevista, pues esas personas se dan cuenta de que realmente te importa tu trabajo y que haces las cosas bien. Así que, bueno, sobre todo echarle mucha cara, no tener vergüenza, prepararte las entrevistas y tener un portafolio mínimo que tenga una calidad que esté bien, sobre todo para el tipo de proyectos que vas a desarrollar, y que al final seas capaz de aportar valor a alguien, a un cliente, a un proyecto. Eso es lo más importante, que vean que en lo que estás haciendo hay valor y que esta gente te puede pagar por lo que haces, ¿no? O sea que los inicios no son fáciles porque hay una evolución, o sea, tienes que pasar ese proceso de evolución que hemos pasado todos al inicio. Pero de verdad, no tengas vergüenza porque no pasa nada. Nadie te va a decir no me gusta, o sea, eres penoso. O sea, nadie te va a decir nada. O sea, simplemente somos personas. Habla con naturalidad, sé tú mismo o misma y de verdad, o sea, habla de lo que te gusta. O sea, si te gusta el diseño, pues habla del diseño, que se vean que hay una pasión detrás. Estoy de acuerdo con tu mensaje. Es cierto que el diseño gráfico es una cosa, pero luego ser autónomo es otra, ¿no? Y yo creo que mucha gente que emprende, bueno, yo ya llevo algo de tiempo, llevo un tiempo ya, considero que se piensa, o bueno, yo creo que todos idealizamos la idea de ser emprendedor, de montarte un negocio por tu cuenta, de montarte un estudio o de lo que quieras realmente hacer, pero sí que es cierto que hay muchas habilidades que van más allá del oficio, que puede ser diseñar una marca, hacer una canción o vender el servicio que sea, un producto. Va mucho más allá en el saber venderlo, en el saber hacer las cuentas, en el saber gestionar tu horario y todas las responsabilidades nuevas que surgen de ser autónomo, que muchas veces
nos tiramos a hacerlo sin realmente tenerlo como previsto. Y yo creo que es importante tener un plan en este caso. Eso es, tener un plan, y si no sabes cómo desarrollar un plan, fíjate en cómo lo hacen otros profesionales. Yo tengo varios vídeos en mi canal de YouTube donde hablo de cómo calcular tu tiempo, de cómo organizarte mejor, de cómo presupuestar. O sea, tengo vídeos de todo tipo en ese aspecto para que la gente que quiere lanzarse o que quiere empezar su proyecto, que no vaya de vacío, ¿no? Aunque es verdad que cada profesional al final es un mundo y se podrá organizar de una manera diferente, ¿no? Pero fíjate en cómo lo hacen otras personas, pregunta, no tengas miedo, habla con otros profesionales, investiga un poquito y luego, pues a partir de ahí, aplícalo y lo que te funcione, déjalo y lo que no, pues cámbialo, ¿no? Pero lo importante es que empieces a caminar, que no tengas miedo a caminar, que nos equivocamos todos, no hay ningún problema, pero aprendemos de ello y vamos mejorando día a día. Al final, como es algo que es para ti, o sea, no te va a dar reparo en echarle horas porque es tu proyecto y es tuyo. Por lo tanto, o sea, de verdad, no tengas miedo a equivocarte porque eso nos pasa a todos. Creo que son muy buenos consejos, la verdad. De hecho, creo que la mayor dificultad, o una de las más complejas, es saber darle el valor económico oportuno al trabajo. Es decir, tú puedes montar sobre todo para gente primeriza, ¿no? Puede montarse un proyecto de branding súper bien trabajado y luego venderlo al precio que pueda valer de verdad ese proyecto. Es una cosa que noto que mucha gente que empieza tiende a infravalorarlo mucho, a tirar precios muy por debajo de lo que es el valor real en mercado de ese producto, ¿no? De ese servicio. Sí, aquí es verdad que entran en juego muchos factores y ya no te diría en lo que vale en mercado, porque el mercado es muy variable y es verdad que un profesional puede cobrar una cantidad y otro profesional puede cobrar otra cantidad, y ahí no depende de que cobres más o menos, sino de que seas capaz de sacarle más rentabilidad y de que realmente lo que tú percibas por ese proyecto esté valorado y que te permita vivir sin problemas de tu trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo más importante es, primero, saber, por experiencia, entiendo que, y nos ha pasado a todos, cuando empiezas no vas a cobrar como puede cobrar una persona que ya lleva 10, 15 años trabajando en esto. Eso es normal. Intentarás empezar por abajo, irás subiendo, pero sobre todo calcula tu precio hora, lo que tú percibes que debería valer tu precio hora, porque a partir de ese precio es por lo que se calcula y más o menos se gestiona todos los proyectos. Nosotros siempre lo hemos hecho así, de hecho yo lo explico en los vídeos, que al final tú tienes que tener un valor multiplicador que te permita calcular tu tiempo y a partir de ahí valorar los proyectos. Eso no quiere decir que tú tengas que compartir ese dato es privado, interno tuyo, pero sí que te permite, pues si yo para esta tarea voy a estar 8 horas, pues yo sé que si lo multiplico por ese valor multiplicador me va a dar tanto valor, ¿no? Entonces, al final es una cuestión de lógica, de sentido común, de saber que vale tu tiempo, calcularlo. Al principio empezarás poquito a poco y con el tiempo lo irás subiendo, ¿no? Pero ya no tanto en lo que tú creas que vale tu trabajo, que seguramente lo valorarás al inicio, a lo mejor no, pero en un futuro mucho mejor. Lo importante es que están dispuestos a pagar por eso los clientes. Eso es la clave de saber, vale, ¿realmente estoy valorando bien mi trabajo? Porque, claro, tu percepción puede ser una, pero la percepción que pueden tener el mercado o los clientes es otra. Así que es un juego de tanteos entre presupuestos, feedback, clientes que entran, clientes que no entran, ¿por qué? O sea, en ese juego de tanteos es donde tú tienes que ir posicionándote y ver cuál realmente es tu valor o lo que están dispuestos a pagar por ti. Y todo eso pues va a depender del background que tengas, de los proyectos que hagas, del nivel de acabados, de la profundidad con los que lo trabajes. Hay muchos factores que afectan, ¿no? Pero es un juego de tanteos y de empezar a ir construyendo una pieza encima de la otra, a ver hasta dónde llego y cuál es mi baremo. Y a partir de ahí, pues oye, evolucionar e ir definiéndote cuál es tu sitio y cuál es tu valor. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que incluso la percepción del propio cliente es importante también, de demostrarle al cliente que el trabajo de verdad lo puede valer, ¿no? Y también depende un poco también de la responsabilidad que tenga el proyecto, ¿no? Una empresa grande, incluso te juegas mucho más dando la cara ante un proyecto de branding que una empresa pequeña. Entonces sí, hay efectivamente un montonazo de
Hay un montonazo de variables detrás de ello. Lo importante es que no tengan miedo en dar pasos, o sea, y que se equivoquen. Imagínate que tú pones un precio, 3.000 euros, y luego resulta que no te entra ningún cliente por ese valor, evidentemente, pues hay un gap en la percepción y en lo que tú estás intentando cobrar, ¿no? Pues ahí tendrás que reajustar o bien ofrecer proyectos de mayor valor o bien bajar tu precio para quedarte en un precio asequible, pero eso lo tienes que ver tú mismo. Eso yo creo que el camino se hace andando. Sí. Y ya está. Y de todo, no hay que tomarse los fallos o las cosas que no salen como uno quiere, como una derrota, hay que tomársela como una manera de no hacerlo, ¿no? De pivotar hacia un camino que sí que sea viable. Es que es curioso porque hemos mencionado que Marco Creativo empezó en 2008, pero en 2008 en España había una crisis muy potente. Sí. Entonces, fíjate, y aún así fuiste para adelante y todo. Sí, me lancé justo yo creo que en el peor momento, porque vi la bonanza de lo que justo yo me lancé en el 2008, que ya a partir del 2009 fue cuando todo empezó a ir en picado. Y justo vi la bonanza, o sea, vi buenos momentos donde se pagaban muy bien las cosas y vi como todo bajó y luego, por suerte, empezó a recuperarse un poco, ¿no? Pero es verdad que me pilló justo en el cambio. Pero bueno, aún así, pues sobreviví, tiré para adelante y como todo en la vida, o sea, que al final siendo un poco consistente y constante, pues consigues. Claro, sí, al final de eso se trata. Por supuesto, tú tendrás tus proyectos favoritos, tendrás un montón de anécdotas sobre clientes que, bueno, yo por ejemplo ya tengo también anécdotas de clientes que las cosas al final no salen como uno quiere, ¿no? Y hay que dejarlo ahí, tampoco vamos a profundizar. Y nada, ya para cerrar ya sobre el tema del estudio, quiero hablar sobre tu canal de YouTube. ¿Vale? Que aquí ya sí que es verdad que no tengo ya el dato exacto de cuándo empezó. Llevas bastantes años, la verdad, llevas bastantes años con ello. Has utilizado YouTube como un altavoz, tanto para hablar de tu pasión y de lo que a ti realmente te gusta, como también te ha servido como un método para crecer y para que más gente conozca el estudio y para que más gente luego pueda crear proyectos derivados, como hemos hablado con la escuela FETEN y tal, ¿no? Y nada, ¿cómo tú decidiste un día decir, voy a hacerme youtuber? Porque YouTube, la verdad es que es un modelo de negocio al principio muy, muy, muy exigente para lo poco realmente que aporta en el inicio. Exigente y complicado, o sea, y es verdad que yo empecé creo que fue el primer vídeo que subí fue en 2016, no estoy seguro, pero vamos, por ahí más o menos, o sea que ya son años. Y es verdad que era otro YouTube, era un YouTube pues más inocente, pues más naif en el sentido de que no sabías muy bien por dónde iban los tiros, tampoco sabía que se podía cobrar por ello, o sea, sabía que estaba la monetización, pero no tenía ni idea de cuánto se podía cobrar y demás, ¿no? Entonces vas probando y vas tanteando. ¿Por qué decido crear un canal de YouTube? Porque yo era profesor en una escuela aquí en Elche y, bueno, Alicante, Elche, Murcia, he sido profesor en varias escuelas de por aquí. Y es verdad que cuando tienes material creado y muchas veces pues ese material lo explicas en clase y luego los alumnos tienen dudas y, oye, no me acuerdo esto que dijiste, no sé qué, pues bueno, no os preocupéis. Yo grabo estas clases, estos vídeos en YouTube, los subo a YouTube, los comparto. Nosotros teníamos grupos de Facebook. Cuando la época de los grupos de Facebook, pues tenía cada clase con un grupo, pues ahí compartía los vídeos y ellos los podían ver y así pues resolvían cualquier duda, ¿no? Empezó un poco como eso, como una especie como de salvaguarda de mis clases para que los alumnos pudieran acceder a ellas en cualquier momento. Y bueno, pues eso fue creciendo poquito a poco, me entró el gusanillo, quise hablar de más cosas, quise contar mis truquitos de diseñador, pues en Photoshop, en Illustrator, no sé qué. A partir de ahí, pues profundizando un poco más en lo que es color, tipografía, pues en el diseño, composición, etcétera. Y poco a poco, pues aquello fue creciendo, ¿no? Pero es verdad que empezó un poco también, un poco inocente de, pues bueno, tengo una plataforma que me permite subir vídeos y que toda la gente lo pueda ver. Lo dejé abierto, evidentemente, y eso empezó a crecer bastante. Y bueno, pues tuve la suerte de ser uno de los canales actualmente también más conocidos en diseño en habla hispana, ¿no? Así que, bueno, empecé un poco por ahí y ahora pues descontrolado totalmente porque claro, ya te exige una continuidad extrema, una calidad,
todo. O sea, te exige YouTube, una vez que ya entras en esa rueda, te exige unos mínimos que, bueno, que no son difíciles, pero es verdad que necesitas dedicarle tiempo y cariño a todo lo que haces. Desde luego. Al principio yo recuerdo YouTube en su estado más inicial. No sé si por 2016 yo creo que ya se estaba empezando a plantear un poco esa optimización bestial de la que ya estamos viviendo en 2025, ¿no? Sí. Que por cierto, no lo he dicho, esto debería haberlo dicho al principio. Este podcast es una especie de especial Navidad. Wow. Porque va a salir, bueno, o sea, no es un especial Navidad como tal, es simplemente porque cuando de aquí a que salga será el 20 y pico de diciembre seguramente, así que nos pilla justamente metidos, ¿no? Bueno, está bien, es una buena época para hablar de diseño. Desde luego. Sobre todo con las empresas que están a tope con campañas y con de todo. Sí. Yo recuerdo YouTube como una plataforma más inocente en el sentido de no había una optimización de títulos bestial, no, las miniaturas no se planteaban, de hecho no se solía ser una cosa que se plantease mucho, por lo menos hablo de 2012, una cosa así. Ahora ya hablamos de hooks, hablamos de retención, hablamos de shorts, hablamos de un montón de cosas que en ese momento yo creo que no se llevaban. Y es verdad que YouTube y todo este tipo de redes sociales, ya sea Instagram, ya sea TikTok, ya sea YouTube, bueno, son muy exigentes en venga a subir contenido. Y es verdad que el algoritmo yo creo que es una maldición en el que tienes que ser esclavo del algoritmo para que los números sigan fluyendo. Y nada, es verdad que cuando formas una comunidad grande como es la tuya, pues ya tienes gente que sabes que pase lo que pase te va a ver y evidentemente tienes una comunidad detrás, pero hasta llegar a ese punto el algoritmo es muy complicado de manejar y nada, simplemente hay que seguir con ello y que sea vocacional, ¿no? Más que pensar en el rédito económico, que sea vocacional. Sí, yo le diría a toda la gente que quiere crearse un canal de YouTube que lo haga. O sea, de verdad que es también, igual que decía que lanzarte como profesional independiente es la mejor manera de crecer como profesional, pues crear un canal de YouTube es la mejor manera de aprender a cómo comunicar, básicamente, y a cómo trasladar esas ideas que tienes y que la gente las reciba, las entienda y además hacerlo de manera correcta y tener cierta personalidad para que la gente no se aburra. O sea que claro, es una rueda muy interesante donde meterte para seguir aprendiendo más, porque al final el mundo profesional no solamente es lo que tú haces con tus clientes, es cómo comunicas, es cómo hablas, es cómo te desenvuelves, es cómo recibes las críticas. Son muchas cosas que YouTube te lo da y que es una plataforma que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero sobre todo te permite seguir, avanzando en esa parte más de comunicación, de redacción, de planteamiento de ideas, ¿no? O sea que yo también recomiendo a todo el mundo que entre ahí. Y es verdad que ya no es como antes porque pues ahora cada vez hay más empresas dentro de YouTube y todo se está profesionalizando mucho, por lo que el nivel de entrada ya no nivel de entrada, yo creo que no hay nivel de entrada porque una persona que graba con el móvil y mientras la imagen sea correcta y se escuche bien, es más que suficiente para poder comunicar y trasladar una idea, ¿no? O sea, creo que no hay un nivel de entrada, pero es verdad que cuando ya avanzas en lo que es el vídeo y en el sonido, ya no puedes ir para atrás, evidentemente. Ya no puedes de repente lanzar un vídeo con el móvil donde no se escuche bien, ¿no? Ya necesitas cumplir esos mínimos constantemente. Pero es verdad que el nivel de entrada para mí es una idea que tú seas capaz de comunicar, algo interesante que la gente se pueda recibir o por lo menos algo de entretenimiento donde la gente pueda pasar un buen rato y luego que suene bien. O sea, el sonido para mí es una de las cosas más importantes en un vídeo, que suene claro, que se entienda perfectamente, vocaliza bien y eso te lo da YouTube. O sea, esa evolución como profesional a la hora de contar y comunicar ideas te lo da pues el ponerte delante de una cámara y empezar a hablar. Total, te da un montonazo de actitudes. Al final, moverte en el tema de redes en YouTube. Y sí, es verdad, yo también pienso que no hay barrera de entrada, sobre todo desde TikTok, por ejemplo. Puedes grabar un vídeo en vertical en 20 segundos, subirlo y llegar a una comunidad gigante. Entonces, yo creo que igual que, como todo tiene un lado positivo, un lado negativo, la masificación al final de este tipo de medios hace que la competencia sea bestial, abismal, relacionado con lo que era antes, pero, y sobre todo, como has dicho, porque ahora hay muchas empresas que se meten y que
se siente cada vez, o me da esa percepción de que ahora el contenido siempre tiene una intencionalidad detrás, y es vender algo, promocionar algo, hay mucho emplazamiento de producto, hay mucho sponsor, entonces hay muchas cosas que no está mal, porque evidentemente son métodos de monetización que a cualquier creador de contenido le vienen fascinantemente bien, ¿no? Pero claro, cuando se mete ya las empresas a esa creación de contenido, considero también que YouTube, pues eso, como TikTok, te pueden llevar a una buena idea con malos medios o con pocos medios o con pocos recursos, te puede llevar a una audiencia grande si el contenido es bueno. Lo importante realmente es el contenido, ¿no? Es verdad que hay unos estándares mínimos, sobre todo si quieres dar un paso hacia algo más profesional y más curado y empezar a hacer contenido. Vas a desarrollar las habilidades como vas a poder hablar mejor, comunicar mejor ideas, perder el miedo a la cámara, que eso es una cosa que a mí personalmente me costó un montón. Y entre un montón de cosas más que también hay, ¿no? Sí, al final los creadores de contenido somos marcas andantes y como marcas andantes que al final tú estás, de alguna manera estás mostrando tu marca, porque tu marca eres tú. O sea, la marca, la huella en la que dejas en los demás es cómo hablas, cómo comunicas, cuáles son tus ideas, tus principios. O sea, eso es la marca realmente, ¿no? Entonces, como marcas andantes, la clave para poder tener un hueco, primero es ser relevante para alguien, es decir, que lo que tú digas le puede interesar a alguien. Eso es la primera clave de una marca. Lo segundo es que lo hagas de una manera diferente, que no intentes copiar lo que hacen otros, ¿no? Intenta buscar tu propio estilo, intenta buscar tu propia manera, que se queden con algo de ti. O sea, que no solamente se queden con el mensaje, sino que de repente, pues la manera en la que hablas, tu entorno, tu forma de vestir, tus gags, no sé, tu manera de expresarte, que sea algo diferente y que realmente sea personal, ¿no? O sea, que para mí esas son dos claves que permiten que el contenido pueda seguir creciendo y puedas tener cierto hueco en una plataforma. Pero sí, o sea, es empezar a andar y empezar a grabarse. Totalmente. Y más, sobre todo, vienes del sector de la enseñanza y de toda esta divulgación. Tristemente, o considero que hay mucho experto, ¿vale? Que muchas veces utiliza más el enseñar como el negocio en sí, más que desarrollar ciertas habilidades que luego se pueden enseñar, ¿no? Como saltarse el paso de ser experto en algo para entonces venderlo. Entonces es complicado en ese sentido establecer bien esa figura de autoridad a día de hoy, porque es que, de verdad, hay tutoriales y cursos y de todo por todos lados, entonces se vuelve complicado. Tengo, para ya cerrar este tema también, tengo otra pregunta y es, bueno, ya te he dicho antes que yo vengo de la Escuela de Diseño de Murcia, sé que le has hecho 1 o 2 vídeos, no sé cuántos concretamente. Pues ya no lo sé, creo que le hice un vídeo hablando un poco del cierre, sí. Y ya no sé si hice algún otro vídeo, no lo recuerdo. También sé que has hablado de la Escuela de Diseño de Alicante. También, sí. Creo que las dos comparten una cosa en común y es un cierto abandono por parte de las instituciones y del Estado y de los recursos que deberían de tener ciertas escuelas para poder tener una enseñanza de calidad, ¿no? Y es que me acuerdo yo estar en la carrera y el edificio, por ejemplo, que efectivamente el vídeo que hiciste sobre que la Escuela de Diseño la cerraron, la clausuraron porque es que el edificio estaba prácticamente que se caía. Y es verdad. Y me acuerdo yo de estar, no sé, creo que en segundo de carrera y que viniera un inspector para ver cómo estaba el edificio, entró a nuestra clase, dio dos saltos y dijo, esto no se cae. Y cogió y se fue. Madre mía. Es 100% real. Y luego, claro, viendo el vídeo de la Escuela de Alicante, que unas condiciones que digo, pero bueno, ¿qué está pasando? Y es un tema que también se va a desarrollar un poco más adelante, que lo digo mucho, pero es que, claro, quiero organizarlo un poco de manera que los contenidos estén más o menos organizados. Es cierto que hay como cierta dejadez hacia el mundo del diseño a nivel institucional. La Escuela de Diseño de Murcia, la Escuela Superior, se la han llevado ahora al campus de Espinardo en el campus universitario de Murcia. O sea que ahora lo han reformado, ahora la escuela es súper chula, tal, justamente el año después de yo irme. O sea que, bueno, no, pasaron, sí, puede ser. El año después, entonces, claro, ahora ya sí que se nota ya una implicación, pero hasta hace poco era espectacular eso.
Yo sí, como estoy de acuerdo contigo en lo que dices de que es verdad que hay un abandono, o sea, se percibe, se nota, y de hecho en los comentarios que me dejan, no solamente la Escuela de Alicante Murcia, sino en todas las escuelas prácticamente de artes, de diseño y todo lo que tiene que ver un poco con la cultura y con la creatividad, se está dejando de lado. Es una lástima porque las personas, de hecho la cultura ha sobrevivido siempre y hemos aprendido muchas veces, no, te diría que 100% siempre gracias a la cultura y al arte que nos han ido dejando a lo largo de la historia, y es una lástima que eso lo estén dejando de lado y que estén priorizando otro tipo de formaciones pues más tecnológicas, por lo que creo que sí que hay un abandono. Eso me parece muy triste que la gente que le gusta ese camino no pueda estudiarlo correctamente ni con un mínimo de calidad, y bueno, intentaremos darle voz siempre que podamos. De verdad, un tirón de orejas para todas las instituciones que dependen de ello, porque los alumnos pues necesitan poder desarrollarse profesionalmente y en lo que a ellos les gusta realmente de una manera correcta, con calidad, con dignidad, y que no tengan que sufrir, ¿no?, la enseñanza. Así que bueno, ojalá se pueda corregir eso. Pues sí, la verdad, porque ya no incluso ya no solamente hablando de las escuelas, sino propios rebrandings o logos que se han creado, o marcas que se han intentado crear para comunidades autónomas, para carteles de ayuntamientos que se han hecho con inteligencia artificial, en fin, se nota como cierto Dejadez. dejadez o yo no sé muy bien Sí. cómo puede ser o cómo se puede dar el caso. Y esto a mí personalmente me fastidia cómo un ayuntamiento o una comunidad autónoma puede utilizar inteligencia artificial o un diseño pobre en recursos, habiendo grandes profesionales en la zona precisamente en la que están ubicados, ¿no? Entonces... Sí, básicamente el problema es la cultura visual de España, ¿vale? Porque esto te vas a otros países donde la cultura visual es superior y no pasan estas cosas, o no con tanta asiduidad. Entonces, el problema que tenemos en España primero es que no hay una cultura visual, que la gente no sabe lo que es el diseño, no sabe para qué sirve el diseño. No entienden cuál es la función del diseñador y se piensan que al final todo recae en un ordenador, todo recae en un software que tú le das a varios botones y te hace cosas, y al final pues todo recae en la inteligencia artificial, ¿no? Sí. Entonces, yo sí que es verdad que critico el mal uso que se hace de la inteligencia artificial, o que si se utiliza de una manera vaga, o sea, creo que un poco la finalidad del uso de la inteligencia artificial en muchas personas es voy a intentar ganar más y hacer menos, ¿no? Y creo que el diseño precisamente lo que pretende es tener un trabajo de calidad, primero que esté bien hecho, que esté bien focalizado, que funcione. Y para eso necesita un proceso, necesita un profesional, necesita alguien que entienda qué es lo que necesita esa institución o ese ayuntamiento o esa organización, lo que sea. Entonces, como no hay una cultura del diseño, como no hay asociaciones de diseño que realmente apoyen a los diseñadores y que metan caña, porque necesitamos asociaciones que metan caña, que realmente alcen la voz cuando pasen estas cosas y que no se callen. Totalmente. O sea, porque sí, o sea, yo puedo alzar la voz y yo puedo decirlo y puedo llegar a muchísima gente, pero legalmente, o sea, no puedo hacer nada. Entonces necesitamos asociaciones que sí que den la cara por nosotros de manera más, o sea, que dé algún tipo de resultado. O sea, no queremos realmente que simplemente lancen un comunicado y que se quede todo ahí, sino que realmente pues haya una labor real para proteger y de alguna manera que esa cultura y ese valor del diseño se perciba, o se intente percibir de una manera adecuada, correcta, sobre todo en instituciones públicas que pagamos todos. Claro. Por eso, precisamente ese es el motivo por el que estoy hablando de las instituciones públicas. Al final, en el sector privado también considero que es un poco... Ahí se nota la empresa que apuesta por el diseño y por la cultura de la creatividad y por el trabajo del artista, pero también se notan las que no. Y hay muchas empresas que hasta ahora lo han estado
teniendo muy en cuenta la figura del artista y del diseñador y del creativo, pero están empezando también a meterse inteligencia artificial, y yo tengo sentimientos encontrados con la inteligencia artificial porque creo que es una herramienta buena para agilizar, pero creo que no debería de ser el sustituto de la creatividad y de la conexión. Es decir, que para mí la creatividad es la conexión de una idea entre una persona y otra, ¿no? Entre un recurso que pueda conectar de una manera hacia quien lo vea. Entonces, me parece una lástima que la inteligencia artificial, no como, a lo mejor como creador de bocetos o una ayuda para poder investigar sobre un tema para luego poder desarrollarlo manualmente, pero es que a veces digo, es que dan ganas a veces de promulgar anti-IA total y siento que se están comiendo a las empresas que apuestan por la IA generativa. Es súper, no sé. Sí, a ver, es verdad que la IA pues ha crecido tan rápido que no somos capaces ni de entenderla ni de controlarla nosotros mismos, o sea que es muy difícil. Y luego también porque es súper accesible y fácil de generar algo mínimamente vistoso sin tener conocimientos de nada, ¿no? Claro. Entonces, por eso lo de la cultura visual, por eso lo de entender cuál es la función del diseñador, que aunque el diseñador luego utilice la inteligencia artificial, a mí eso me da igual. Lo importante es que la solución sea correcta, que esté trabajada, que esté pensada, que haya un trabajo detrás, que no deleguemos en una máquina que te podrá hacer algo vistoso, pero si tú quieres ser profesional en este sector, necesitas necesitas construir de manera ordenada, lógica, coherente, con método, con datos, con información y no de manera aleatoria, porque entonces ya apaga y vámonos, o sea, ya no tenemos ni función ni hacemos nada, ¿no? Entonces la labor del diseño precisamente es lo que tú dices, conectar mensajes, conectar con personas, pero para saber qué necesitan esas personas y para saber cómo comunicar ese mensaje de la manera más correcta, pues necesito un método, necesito información, necesito investigación y hay que hacer una labor previa que nos permita dar con la mejor solución para ese problema, ¿no? Claro. Yo ya sé la respuesta o me la puedo intuir, sobre todo porque has hablado de ello y por el discurso, evidentemente, pero entonces imagino que un concurso que se pueda promover por un ayuntamiento para un cartel o para un rebranding o incluso para, una empresa privada que lance un concurso, presentad proyectos y elegimos a uno y pagamos a uno. ¿Tu opinión sobre eso? La mía, desde luego, no es positiva, pero... A ver, sí, el problema es que los concursos siempre navegan en aguas bastante turbias, ¿vale? Es decir, intentamos conseguir una solución que necesitamos pagando poco y damos vía libre porque no tenemos ni idea de para qué sirve esto, ni no entendemos ni idea de cartelería, ni idea de logos, ni idea de marcas, o sea, no tenemos ni idea de nada y, bueno, intentamos buscar a alguien que nos resuelva la papeleta de manera fácil y barato. Pues no, esa no es la solución. La solución primero es, a mí no me importa que tú puedas hacer un concurso, ¿vale? Lo importante es que primero que el concurso sea correcto y respete pues la labor de los profesionales. Eso es lo más importante. Y lo segundo es que detrás de ese concurso haya un jurado que sea profesional y que entienda las necesidades de un proyecto profesional, porque al final no queremos denigrar ningún sector, no queremos que la gente se sienta mal, que al final, pues queremos estar a gusto y estar contentos con todos los sectores y con todos los profesionales. Para eso hay que hacerlo bien, hay que informarse, para eso hay asociaciones de diseño, que muchas de ellas pues ya tienen sus propias dinámicas a la hora de cómo contratar concursos, de cómo contratar o organizar concursos. Por lo tanto, vamos a informarnos un poquito y luego rodéate de algún profesional que te pueda asesorar, ¿vale? Alguien que tenga experiencia en aquello que tú vas a organizar para que te diga, bueno, pues no hay ningún problema en utilizar la IA, pero tiene que haber un proceso detrás, tiene que haber una investigación, tiene que haber, pues eso, una demostración de que el trabajo realmente está bien hecho, aunque la solución luego finalmente te hayas ayudado de la IA, pero que el trabajo está bien hecho y que realmente cumple. Eso es lo más importante. Entonces, si damos prioridad a eso, pues nos centraremos más en los procesos y en la labor del profesional, más que en si utiliza Photoshop, si utiliza Illustrator, si utiliza InDesign, si utiliza Affinity, lo que sea. Eso me da poco igual, ¿no? Lo importante es la solución y que el proceso sea correcto y que esté bien hecho. Totalmente. Creo que la labor del diseño mucha gente considera que es el resultado final y
me atrevería a decir de que casi todo la labor realmente es la investigación, el sacar conclusiones y tomar decisiones estandarizadas ante las necesidades que sean las necesarias o las oportunas, ¿no? Porque supongo que entonces te acuerdas de un proyecto de Rubio del Amo y de Cruz más Cruz. Sí, Rubio claro. del Amo es un estudio de aquí de Murcia que está justamente al lado de la catedral, que he tenido la suerte de poder ver el estudio por dentro. Y bueno, la Agencia Espacial Española, pues ese proyecto que a mí me pareció súper guay, súper chulo, que tienes un vídeo al respecto, Sí. se quedó en un... se quedó eclipsado por un vídeo de... O sea, por una campaña o por un rebranding de vídeos de stock con un logo poco original, ¿no? Bastante cutre, Sí. sí. O sea, seamos honestos, un logo que era bastante cutre, que no servía para nada, con muchos problemas y que no conectaba con una agencia espacial. Si es que lo más importante es saber dónde te ubicas y qué necesitas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí el problema también es lo de siempre. O sea, los políticos, en vez de ayudarse unos a otros, en vez de pues oye, si tenemos esto en marcha, aunque lo hayan desarrollado otro gobierno o lo haya desarrollado pues, otro gabinete, pues vamos a intentar mantenerlo, sobre todo por respeto a los profesionales, ¿no? Y aquí ya sabemos que cuando entra uno, elimina todo lo que ha hecho el otro, y cuando entra el otro, elimina todo lo que ha hecho el uno. Por lo tanto, no avanzamos y partimos siempre de cero. Y ese es uno de los problemas que pasan aquí en España. Entonces, precisamente, pues ya un concurso que estaba aprobado con una imagen de marca que estaba bien hecha, como tú dices, bien desarrollada, bien planteada, que además te dicen que sí, que has ganado y que vas a desarrollarlo todo, de repente te das cuenta de que escogen otro logotipo que aparece de la nada y que tú no tienes ni idea de qué es lo que está pasando, pues te puedes imaginar, ¿no? O sea, mala comunicación, un bastante feo hacia los profesionales y hacia el sector profesional, o sea que muy mal de parte de este gobierno, muy mal lo que hizo con la Agencia Espacial y vamos, es que no tengo palabras porque es que no sé ni por dónde cogerlo. Total. Pero está todo mal hecho, o sea, todo mal. A mí también me sorprendió muchísimo eso que sucedió, pero es que... ¿Qué hacemos? Bueno, el proyecto que a mí personalmente el proyecto me comunicaba muy bien y ya no sé realmente cuál es el motivo por el que sucedió lo que sucedió, pero bueno, lo podemos... Cambio de gobierno. Creo que fue un cambio de gobierno, un cambio de dirigente, algo pasó. Alguien un cambio cambió de sí. idea o... Sí, hubo un cambio y esa nueva persona que entró, pues no quiso tirar por lo que ya había hecho, sino que decidió buscarse las habichuelas y contratar a un diseñador cutre y hacer un logo que era una bazofia, ya, básicamente. Pero totalmente, absolutamente. Entonces ya, bueno, ya hablando de rediseños, esta última década han habido empresas muy grandes que han tenido rediseños que tú mismo has analizado en tu canal. Bueno, intento, no llego a todos, claro, pero a todos tampoco, pero hay muchos. Entonces, me gustaría saber algunos que te hayan gustado a ti personalmente mucho y alguno que no. ¿Cuáles son aciertos y cuáles son errores? A ver, tendría que hacer memoria porque es que he hecho tantos análisis que me vuelvo un poco loco. A ver, uno de los que a mí más me encantó fue el de Burger King, perdón, iba a decir McDonald's, pero no, Burger King, que fue cuando recuperó un poco la esencia clásica de la compañía, recuperando un poco la nostalgia, y es algo que sigue funcionando muy bien. Por eso muchas marcas tras ese movimiento pues empezaron también a recuperar un poco esa nostalgia en sus marcas. Muy bien trabajado, con unas ilustraciones de un estudio de Cachete Jack de aquí de Madrid, muy buenas. O sea, había un feeling realmente que conectaba súper bien con la marca, ¿no? Yo creo que ese es uno de los mejores proyectos de rebranding donde se tocan aspectos estratégicos que luego la parte visual se comunica muy bien, y eso es uno de los proyectos que más me han gustado. Proyectos que menos me han gustado, por ejemplo, el de Aeroméxico, que es un cambio bastante nefasto de un logo muy bien desarrollado, que funcionaba muy bien, una marca que seguía funcionando muy bien, que de repente no sabes muy bien por qué, pero bueno, entiendo que sí que hay un cambio estratégico o que quieren dirigirse a gente más joven y según ellos, la gente joven, pues la percepción que tenía del logo no era correcta. Yo creo que no hicieron una buena investigación ahí, porque prácticamente toda la gente que se quejó era gente joven, o sea que ahí metieron la pata y cambiaron hacia un logo más impersonal, súper neutro, con la parte tipográfica muy mal hecha. O sea, tenía muchos fallos ese logo y
por una empresa tan grande, una aerolínea tan sumamente grande, pues para mí ha sido un error garrafal. Y luego han sido cambios demasiado arriesgados, como el de Jaguar. Totalmente. Que la cagó Iba a mencionarlo. o sea, se lanzó a la piscina y no había agua. Y no había agua, y se pegó salió un mal. trompazo, o sea que han sido cambios súper arriesgados que en algún momento puedes decir, bueno, tienes su idea, o sea, a nivel estratégico estaba bien planteado, pero era tan arriesgado que no sabías que podía salir de ahí. Finalmente no ha salido tan bien, o sea que, bueno, es una lástima, pero es un cambio también bastante malo. Sí. Y no sabría decirte más, pero prácticamente casi todos los rediseños que analizo, por regla general los analizo porque tienen cosas a mejorar. O sea, aparte de que hay algunos muy bien hechos, como el de Correos también, que fue un rebranding súper bien hecho. Sí. O sea, me encanta ese cambio que hizo Suma. Me parece súper respetuoso y súper inteligente a nivel estratégico y a nivel de todo. Y luego hay otros que evidentemente los analizo porque no están, o yo los percibo como que no son correctos. Evidentemente no tengo la verdad absoluta. Claro. Pero sí que es verdad que cuando huelo en el sentir general que hay algo que está fallando, pues intento traerme ese rebranding al canal, analizarlo y ver qué es lo que hubiera hecho yo, ¿no? Pero bueno, sí. Intento dar mi perspectiva siempre. Sí, además ofrece vídeos muy completos sobre esos rediseños. Algunos de los que tengo apuntado a mí que me gustaron mucho, por ejemplo, fue recientemente el de Decathlon, que le ha añadido un símbolo y ha modificado la tipografía, el color lo ha oscurecido, es un azul más intenso. El de Burger King también, que ya lo he mencionado. Pepsi también ha tenido un rebranding que ha sido interesante también, el de Warner Bros. También. Pero yo imagino, y esto es una espinita que tengo clavada, y no se lo voy a perdonar a Elon Musk seguramente, es lo que le hicieron a Twitter. De X, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Una marca que era cultura popular total, pues la ha transformado. Es lo que tienen los caprichos de un niño que tiene mucho dinero y que hace lo que le da la gana, básicamente. O sea, es lo que tiene, ¿no? Que al final, pues él hace lo que le gusta y punto. Y si te gusta bien y si no te gusta, pues te aguantas. O sea, básicamente es eso. O sea, que sí que X fue para mí a nivel de marca fue una pérdida. Absoluta identidad. Súper triste de algo que formaba parte de la cultura popular y que era una marca que ya, aunque yo lo he dicho muchas veces, las marcas al final pertenecen a las personas porque son las que construyen la marca. O sea, realmente la marca, tú transmites una serie de atributos, pero la marca es la que realmente, la gente es la que realmente se identifica y conecta con la marca. Por lo tanto, la marca, la percepción, no te pertenece a ti, le pertenece a las personas. Así que al final pues se cargó una percepción súper bonita de algo que, bueno, que no estaban los mejores tiempos, pero que es verdad que identificaba muy bien una época muy chula de comunicación y de red social, y se lo cargó, pues bueno, por algo que él tenía en la cabeza y que es fan, ¿no?, de la X. O sea que él, con su dinero hace lo que le da la gana, punto, ya está. Tuvo que ser súper complejo crear una marca alrededor de una letra, la verdad. Sí, es que es una tipografía tal cual, que la escribes. Sí. Creo que es un código ASCII que directamente lo escribes y te aparece esa X, o sea que básicamente ahí está. Sí, totalmente. Bueno, Marco, pues ya quiero hacer un pequeño cierre porque la verdad es que ha sido una conversación muy, muy amena. Yo creo que ha estado bien, a mí me ha gustado mucho. Espero que a ti también, por supuesto. Sí, le pasa muy bien. Me gustaría hacerte unas últimas preguntas a ti para ya cerrar. Esta pregunta me gusta hacerla. Es verdad que la gente normalmente no me la sabe responder. No creo que sea especialmente compleja, pero sí que requiere introspección, considero. Yo creo que la vas a saber responder, no lo sé. ¿Cuál es tu propósito o cuál crees que es tu motivación personal? ¿Qué te gustaría a ti que todo lo que haces signifique en algún momento? Bueno, a ver, como profesional, nuestro propósito básicamente es poder desarrollar soluciones que funcionen a aquellas personas que lo necesitan, ¿no? Marcas, empresas, emprendimientos, negocios, organizaciones, lo que sea. O sea, que realmente como profesional tu propósito debe ser ese, debe ser cumplir con unas necesidades para resolver pues, un problema de comunicación, de percepción, de construcción de marca. Ese es mi propósito como profesional y hacerlo bien, ¿vale? Básicamente que los clientes salgan contentos, que realmente perciban el valor que hay detrás. Para mí eso es súper importante. Y luego como persona, mi propósito es compartir lo que me gusta, poder
democratizar el conocimiento sobre el diseño y el branding, que haya mucha más gente que sepa lo que es el branding y que conozca la labor del diseñador, que hay gente que no tenía ni idea de lo que esconde un proceso de diseño detrás, y gracias a que algunos estamos mostrando nuestros procesos creativos y cómo desarrollamos las marcas y cómo trabajamos con los clientes, hay mucha gente ajena al sector que está dándose cuenta de que hay mucho trabajo detrás, y eso para mí es importante. Así que, de alguna manera, dar el valor al diseño es uno de mis propósitos, y democratizar la información, intentar hacerla accesible y entendible para el mayor número de personas. Pues nada, Marco, pues si tienes tú alguna pregunta que hacer. Yo me he quedado con las ganas también. Hemos hablado al inicio un poco también. Tú eres uno de los alumnos de Escuela FETEN, Sí. que has hecho el módulo 1. Sí que me gustaría que me dieras un poco de feedback, qué es lo que has visto, si lo puedes aplicar, si hay algo que te ha llamado la atención, o sea, cómo tú has visto la formación, porque claro, nosotros acabamos de montar la escuela hace muy poquito tiempo y sobre todo nos encantaría saber si realmente que nuestro propósito es, pues, bueno, hacer fácil una disciplina que no siempre es fácil y está envuelta en una nube de tecnicismos y ciertamente elevados. ¿Cómo lo has percibido? Mi primera percepción fue, evidentemente, cuando escuché sobre la propuesta que tú pusiste sobre la mesa, me interesó principalmente porque, evidentemente, puede ser una figura que ya sigo durante mucho tiempo, entonces me pareció interesante darle una oportunidad, además de que creo que aporta mucho valor en el contenido que hace, y sabía que la escuela no iba a ser menos. De hecho, me sorprendió para bien, precisamente porque la escuela tenía una metodología en la que vas viendo los vídeos, vas descargándote archivos, vas viendo... En fin, realmente llevo el primer módulo, evidentemente creo que está el segundo también, y el tercero y el cuarto todavía, ¿verdad? No están No, en estamos con el funcionamiento. tercero, que lo sacaremos en unos Claro, meses. entonces a lo mejor es un poco pronto, supongo que se volverá... Habrá algo más de... O no lo sé, aquí te lo pregunto, más práctico en algún momento. Sí, a ver, evidentemente cada módulo tiene su parte práctica. O sea, todos los módulos tienes que bajar a tierra, transcribir, analizar y saber de dónde extraer la información. Entonces, uno de nuestros propósitos como escuela es intentar dejar eso lo más fácil posible, transcribir nuestro proceso de trabajo para deciros, mira, nosotros vamos aquí, leemos esto, extraemos la información de aquí, investigamos por aquí, por allá, leemos esto, leemos lo otro, porque el proceso del diseño, sobre todo para entender cuáles son las necesidades y dónde te mueves, tienes que leer mucho y tienes que analizar mucho. Hay un proceso ahí que muchas veces no se tiene en cuenta de enfangarse, que nos necesitamos como profesionales enfangarnos, y eso es un poco lo que nosotros queríamos transcribir, que no todo es tan fácil, que todo tiene su proceso y que lo puedes conseguir, pero tienes que ir dando pasitos poco a poco, ir construyendo poco a poco, ¿no? El primer módulo es un poco más ese briefing, que es verdad que hay una parte de enfrentamiento con el cliente, bueno, enfrentamiento de colaboración con el cliente, donde tú tienes que ir realizando una serie de ejercicios y preguntas, y luego hay una parte de análisis, de analítica, no solamente la parte de la empresa, sino también la parte de la categoría, competidores, y un poco saber por dónde se mueven y por dónde te puedes mover tú. Esa es la clave del primer módulo, entender cómo empezar a posicionar la marca, ¿no? Y ya el segundo módulo ya es empezar a dar pasos, ya pues empezar por el territorio, cuál va a ser la casillita que quiero ocupar, empezar a definir los valores, la personalidad, el propósito, la visión, misión, o sea, todos los componentes estratégicos que puede necesitar una marca para entender que necesita comunicar para, al final, pues que la gente perciba una serie de atributos y de valores, ¿no? O sea, que al final intentamos que todo sea plausible y que sea aplicable en el día a día de cualquier profesional. Sí, sí. Pues nada, mi percepción es muy positiva, evidentemente. Me sorprendió porque creo que aterriza mucho eso que se estudia y que sabemos. La mayoría de... Bueno, hay gente que no sabe lo que es el branding, lógicamente, pero hay mucha gente que sí, ¿no? Entonces yo creo que se queda como en una nube que está ahí arriba, y aterrizarlo hasta el punto de ver documentación legal o ver procesos de investigación o ver el gobierno de marca, sentarte con el cliente a rellenar pues esas presentaciones que además ofrecéis, me parece interesante porque es una metodología que evidentemente yo he trabajado proyectos de marca con investigación, con el cliente, con reuniones y todo eso, pero hasta ahora siempre lo he planteado de otra manera, no como una presentación a estar rellenando entre los dos, sino más como yo ir estableciendo mediante conversación pequeños puntos clave que yo ir apuntando. Entonces lo ofrecéis de una manera que no
a mí nadie me había enseñado de esa forma concreta, ¿no? Entonces me parece interesante porque se ve como más a pie de ser un proyecto ya a ejecutar. Claro, real. ¿Sabes por qué? Porque como profesionales no tenemos que dar pie a interpretaciones o a dónde meto esto, dónde meto lo otro. Por eso tener todas las preguntas organizadas muy bien en cada punto para saber, pues esto tiene más que ver con el propósito, esto tiene que ver más con la personalidad, esto tiene que ver más con la misión, con nuestros clientes, con necesidades. O sea, tenerlo todo muy bien organizado en un documento es clave para que luego te sea fácil a ti. Absolutamente. Porque si intentamos improvisar preguntas o vamos enlazando unas preguntas con otras, intentamos que sea una conversación, eso es genial. Pero luego extraer todo eso de ahí y colocarlo en cada sitio puede ser más tedioso. Por lo tanto, tenerlo todo clarito, no solamente de cara hacia ti, sino también de cara a tu cliente, creo que le viene muy bien. Sí, sí. De cara al cliente, principalmente, que pueda hacer incluso modificaciones posteriores. Claro. O tener un respaldo que el cliente vea todo el tiempo, tener delante y decir, oye, esto es la información que tú me has... No, como tener un pequeño respaldo, esta es la información que tú y yo hemos estado sacando en conclusión, ¿no? Eso acerca mucho que luego el resultado final sea lo que el cliente espera, que eso es súper importante y que noto que hay mucha desconexión a veces y que hay que tener cuidado con eso. Pues nada. Bueno, pues nada, me alegra de que te haya por lo menos servido para replantearte procesos que tenías tú. Por supuesto, esto es un constante aprendizaje. O sea, aquí todo el rato hay que estar formándose, no hay que quedarse atrás, hay que estar al tanto de lo que va sucediendo en el sector y nada, todo lo que sea aprender, que bienvenido sea, ¿no? Perfecto, pues mira, yo estoy de acuerdo contigo ahí. Pues nada, Marco, pues muchísimas gracias por la oportunidad de traerte a este espacio. Espero que te haya gustado y ya está, lo dejamos por aquí, si te parece bien. Pues muchas gracias, Mario, muchas gracias por invitarme a tu podcast y nada, un saludo para todos tus oyentes, espero que lo hayan disfrutado y bueno, que si quieren conocer un poquito más, pues bueno, Marco Creativo o Escuela FETEN, por ahí se pueden meter y seguro que me encuentran. Por supuesto. Tendrán todas en la descripción tendrán toda la información, por supuesto. Y ya está. Muy bien. Y cortamos pues aquí.